Amén. Sí, hermanos, muchísimas gracias. Hermano Daniel, por la oración inicial, hermano Josedil. Ya no está Josedil, ya no lo veo. Por las alabanzas, hermano Castañeda, muchísimas gracias por la oración. Y bueno, buenas noches para todos. Qué bueno que estamos aquí ya reunidos, queriendo aprender más de la palabra del Señor. Vamos a hacer un recorderis pequeño de lo que hemos venido hablando en la clase anterior. Hablamos en las dos últimas clases, estamos hablando de que existe una diferencia en la práctica y en la aplicación de lo que es prueba y de lo que es tentación. La prueba, a ver, Marina, ¿cuál es el objetivo de la prueba, Marina? Usted la sabe. Sí, fortalecer nuestra fe. Amén. Dios quiere fortalecer nuestra fe. Con la prueba, Dios está buscando sacarlo Lo mejor de nosotros. lo mejor de cada uno de nosotros. Muy bien, excelente. Y pues con la misma prueba, Satanás está queriendo sacar lo peor de nosotros. Ahora, recordemos que la palabra que se utiliza en griego para prueba y tentación es la misma palabra, es la misma raíz, es la misma escritura. Entonces, allí solamente podríamos hacer la diferenciación cuando es prueba, cuando es tentación, de acuerdo a lo que nos indica el contexto. ¿Sí? Sin embargo, pues dice Santiago, nos dice el Espíritu Santo a través de Santiago, que cuando nosotros estemos pasando por pruebas, nos debemos de entristecer, ponernos a llorar, de caernos, arrojar la toalla, no, ya para qué sigo en el cristianismo, esto es muy duro, esto no es para mí, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos dice Santiago? No. Que No, estemos no, ¿A qué es lo que nos dice entonces? que nos Que te- fortalezcamos, que estemos felices, gozosos. Gozoso. Si utiliza una palabra maravillosa, que es la palabra ¿qué? Macarios. Macarios. ¿Y Macarios qué significa? Completos. Completos. Pero en la traducción, normalmente en las traducciones de nuestras Biblias, la palabra Macarios viene ¿cómo qué? Bienaventurados. Bienaventurado. Entonces, el Señor está usando la prueba para hacernos completos, ¿sí? Pero veíamos el martes de que nosotros no podemos culpar a Dios de nuestras tentaciones porque Dios no tienta a nadie. a nadie, ni Dios puede ser tentado por el mal. Entonces yo les decía el martes que técnicamente, pues nosotros casi que ni deberíamos de ser tentados, porque ¿quién vive en nosotros? ¿Qué es el regalo que nosotros recibimos? Nosotros recibimos dos regalos cuando nos bautizamos. ¿Quién recuerda cuáles son los dos regalos? El Espíritu Santo. La salvación. La salvación. Sí, la salvación, pero o sea, nos dan la salvación, pero nos dan dos regalos. Pedro dice, arrepiéntense y bautícesen y recibirán ¿qué? El don del Espíritu Santo. Amén. ¿Y qué más? Y las arras. El perdón de los pecados. No dice Pedro en Hechos 2:38, arras, pueden leer. El perdón de los pecados. El perdón de nuestros pecados. Entonces el Señor nos perdona nuestros pecados y manda a su Espíritu a morar en nosotros. Por eso Pablo, cuando le escribe a los Corintios, les dice que nuestro cuerpo, este cuerpo físico que ustedes están viendo, que cada uno de nosotros tenemos, es que del Espíritu Santo. El templo, la morada del Espíritu Santo. Es decir, que ¿quién vive dentro de nosotros? El don del Espíritu Santo. Sí, del Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios mora en cada uno de nosotros. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Amén. 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 Por eso, Amén. nosotros por eso deberíamos de mantenernos dichosos, felices, porque a ver, ¿qué más nos puede hacer completos, hermanos, si no es el Espíritu Santo? Tenemos todo. Tenemos todo. Se los voy a colocar en palabras muy coloquiales, muy de lo que la gente busca hoy en día. Cierto que todas las personas están buscando el éxito, quieren ser exitosas. Todas las personas queremos ser exitosas. Sí. Bueno, la invitación esta noche es para que sean cristianos exitosos. Y tenemos todo para ser exitosos, hermanos. Vean. Cuando una persona obedece el evangelio, así como lo hicimos nosotros,
pasan dos cosas. Ay, venga, qué pena. Regáleme un segundo, nada más un segundo, que yo creo que yo no hice algo. Mejor dicho, creo no, estoy seguro que no hice algo. Daniel, ¿me puedes hacer el favor de volverme a mandar el link? Sí, claro. A ver, yo si desde acá. ¿Te mandó al tuyo o al de Medellín? No tengo cómo hacerlo. Estaba configurando el WhatsApp, pero ya me sacó de dejar el del escritorio, entonces no, se me olvidó mandárselo a Sonia. Mala mía, anóteme ahí el error, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros decidimos obedecer el evangelio, nosotros obedecemos el evangelio, el Señor nos dice, listo, usted ahora no tiene pecados. Yo le borro todos sus pecados. Y le voy a dar mi espíritu para que more en usted. Para que usted ande en vida nueva. Para que usted sea una nueva criatura realmente. Y cuando nosotros empezamos ahí, a andar en el espíritu, hermanos. Cuando nosotros empezamos a dejar que el espíritu... Buenas noches, hermano Augusto. Cuando nosotros empezamos a dejar que el Espíritu Santo sea el que nos guíe, el que nos mueva, empezamos a cumplir lo que Pablo le dijo a los Gálatas, Gálatas 4:19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Entonces mire que nosotros tenemos todo para ser cristianos exitosos. Tenemos mejores promesas. Tenemos un perdón de pecados completo. ¿O es que acaso nosotros estamos como el pueblo de Israel que cada que pecaban tenían que sacrificar, hacer una ofrenda, un sacrificio? Y nosotros cada que pecamos nos tenemos que bautizar. No. Imagínense donde nos tuviéramos que bautizar cada vez que pecamos, hermanos. No. Todos los días a zambullirnos. Creo que no saldríamos de los bautisterios, ¿no? Eso ni para qué salir. Entonces, tenemos un perdón de pecados completos. El Espíritu Santo morando en nosotros. ¿Qué nos hace falta? Tenemos la revelación de la palabra de Dios. Dios nos habla a través de la palabra. Dios nos habla a través de la creación. ¿Qué nos hace falta para ser cristianos exitosos? Dígame, ¿qué nos hace falta? Nada. La ¿No actitud. saben que sí nos hace falta? La actitud. ¿Cómo, Daniel? La actitud. ¿Cómo? Actitud. Actitud. ¿Sabe qué es lo único que nos está haciendo falta? Ganas. Ganas de ser cristianos exitosos. Pero no somos esos cristianos exitosos porque es que nosotros queremos... No me hagan caso. Ok. Voy a parar en la cama como los niños chiquitos, pues. A ver, no, por ahí tampoco van a ver. No me ven. No, sí ven, ni parándome en la cama, no. Tener que tener una cámara por allá abajo. Ok, pero el ejercicio que quiero es, nosotros queremos tener un pie y más en el mundo y otro en la iglesia. Y eso es lo que no nos ha dejado ser cristianos exitosos. Entonces nosotros estamos luchando a toda hora contra lo mismo, echándole la culpa a los demás, a Satanás y hasta a Dios de nuestras tentaciones. Pero Santiago nos dice, vamos a abrir la Biblia, Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, era el texto, dice, versículo 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, nosotros somos los que nos estamos tentando. Técnicamente, Satanás lo único que hace, ¿sabe qué es? Orquestar todo. Aprovechar esa oportunidad que usted le está dando con su concupiscencia, con sus deseos. Él aprovecha eso y organiza, pone la mesa para que nosotros nos sirvamos la tentación, nos sirvamos el pecado. Pero les hago una pregunta, mis hermanos. ¿Ser tentado es pecado? No. No. No.
Cuando estamos siendo tentados, nosotros todavía no hemos pecado. Sin embargo, esa palabrita, una palabrita aquí en el texto griego que me fascina. Hay una palabrita aquí en el texto griego que me fascina y es la palabra que traduce. Ok. Esta palabrita de Lea sonemos. Eso es lo que dice que es seducido, es lo que la Reina Valera traduce como que cada uno es seducido. La concupiscencia nos seduce. Pero ¿saben qué significa? ¿Qué da a entender esa palabra? Que nos atrae con cebo. O sea, nos pone la carnadita. Nos pone ese dulcecito ahí para que se vea chévere, para que se sienta, ¡ay, qué bueno! ¿Cierto? Miren, hermanos, si la tentación nos llegara a nosotros de frente, fuera un ataque frontal, se sale mucho más fácil de la tentación. Es mucho más fácil no caer cuando es así, porque lo agarra uno como de sorpresa, ¿no? Uy, ¿qué pasó acá? Esto no es normal que pase. ¿Sí o no? Correcto. La situación acá está en que como es nuestro deseo, el diablo usa nuestro deseo, ¿para qué? Para enredarnos con el cebito, para llevarnos. Ustedes saben por qué en muchas partes acostumbran a los burritos colocar una vara larga cuando los van montando con una zanahoria. Sí. Para que ¿Por qué, persigan hermano? la zanahoria. Para que persiga la zanahoria. Y él va ahí horas y horas caminando, el pobre burrito, camine y camine queriendo alcanzar esa zanahoria. ¿Y cuándo va a alcanzar esa zanahoria? Nunca. Cuando el jinete se la quiera dar. Cuando el jinete se la quiera dar. Eso es la tentación. Es nuestro deseo y nosotros arrancamos detrás de la tentación, detrás de la tentación. Y olvidamos las promesas de Dios. Olvidamos que el cielo es más importante. Olvidamos que el cielo es eterno. Olvidamos que el cielo es real. Y nosotros vamos ahí, caminando detrás de la tentación, detrás de la tentación. Pero todavía no hemos comido la zanahoria. Todavía no hemos pecado. Porque en el versículo 15, ya aquí sí Santiago nos va a contar que es, desde el versículo 15, entonces la concupiscencia, o sea, entonces el deseo, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. La muerte. Entonces mire lo que pasa. Mi deseo. El deseo que yo tengo. El diablo orquesta todo. El diablo pone la mesa. Y yo estoy ahí, corriendo, caminando tras la zanahoria. Todavía no me he comido la zanahoria. Pero si yo no reacciono, ¿qué va a pasar? Sigue persiguiendo la zanahoria. Me voy a comer la zanahoria. Él dice, la concupiscencia, o sea, el deseo, la concupiscencia después de que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, trae la muerte. ¿Cuál es la razón, hermanos? ¿Cuál es la motivación que nosotros debemos de tener para no pecar? Está firme, no ceder ante las circunstancias. Sí, hermano, eso es real. Pero ¿cuál es la motivación? Eso es lo que tenemos que hacer. Tengo que mantenerme firme y digno. Muy bien. Pero ¿qué me tiene que motivar a mí? La corona de vida. Dios La corona de vida, no fallarle a Dios. de vida. Cristo. Cristo. No perder mi relación con Dios. No dañar mi relación o perder mi relación con Dios. Muy bien, Marina. Orar, Pensar, vamos a hacer, meditar. Estas son las acciones que tenemos que hacer, orar, meditar en la palabra, escudriñar las escrituras, son las acciones que tenemos que hacer
para evitar, o sea, para cambiar nuestro espíritu, nuestra mente, para cambiar todas esas concupiscencias. Esas son las herramientas que tenemos: la oración, el estudio de la palabra, el estar hablando lo que edifica con hermanos, ¿cierto? Sí, correcto. Sin embargo, cuando hago la pregunta, ¿qué nos motiva a no pecar? Ustedes me dan unas respuestas muy bonitas. Me dan unas respuestas que realmente son valederas, son muy valederas esas respuestas, mis hermanos. Pero en la vida real, ¿qué es lo que pasa en la vida real, mis hermanos? Y cuando hablo de la vida real es, miren, ¿saben qué muestran las estadísticas? Que los cristianos tienen más vergüenza por pecar de los predicadores, pastores, líderes o hermanos de la congregación que de ofender a Dios. Y hermanos, eso es una gran tristeza. ¿Cómo es eso? Porque mi motivación para... ¿Cómo? Repíteme, por favor. Muchos miembros de las congregaciones tienen más vergüenza, pena, como le quieran decir, dolor de pecar, no por ofender a Dios, sino por el que dirán sus líderes, sus pastores, sus predicadores, o qué dirán los hermanos. O sea, tenemos más temor al que dirán de los hermanos que al que dirá de Dios. Hermano Castañeda, levantaste la mano. Hermano, perdón por interrumpirte, discúlpame. No. Por favor. Es que ahorita que decía eso, hermano, recordé, en una ocasión estábamos en una clase así como esta por la noche, y entonces el predicador hablaba precisamente de esto mismo, hermano, y ponía un ejemplo, contó una historia. A mí me gusta contar historias, hermano. Y entonces el hermano también contó una historia. Él dice que el pastor le encomienda a una de las hermanas que limpie el local donde se reúne la iglesia. Pero la hermana que quiere irse rápido a su casa, empieza a barrer y está metiendo la basura debajo de las bancas. Y entonces, la alfombra. Correcto, como aquí no hay alfombra, hermano, entonces ella tenía que meterla debajo de la banca. Entonces, pero ella de pronto escucha que alguien dice, la llama por su nombre: Rosa, ¿qué estás haciendo? Y entonces ella se queda asustada, viendo para todos lados a ver quién le está hablando. Pero cuando no ve a nadie, entonces sigue metiendo la basura debajo de la banca y vuelve a escuchar lo mismo: Rosa, ¿qué estás haciendo? Entonces ella, sorprendida, pregunta: ¿y quién es usted? Y la voz le responde: soy Dios quien te está viendo. Y ella dice: ay, menos mal, yo pensé que era el pastor. Miren, suena chistoso, hermano. Suena chistoso, pero realmente en la praxis es lo que hacemos. No, ¿yo cómo voy a hacer eso? ¿Y qué va a decir el hermano Arán? No, ¿yo cómo voy a hacer eso? ¿Qué va a decir la hermana Geomeri? ¿Qué va a decir la hermana Claudia allá en Girardot? ¿Qué va a decir Adriana en Los Colores? Vean, se lo voy a poner así, claritica, en buen paisa, sin dorar la píldora, sin nada. Todos ustedes pueden decir misa en latín si quieren, pero a mí no tiene por qué motivarme lo que ustedes digan para pecar, porque al fin y al cabo, cuando yo peco, no estoy pecando contra ustedes, estoy pecando contra Dios. Amén. Pero es que nosotros no le estamos dando el puesto a Dios en nada. Vuelvo y les digo, nosotros estamos más preocupados por lo que van a decir. Ay, no. Y si yo hago algo, ay, los hermanos me excomulgan. O sea, no tenemos a Dios presente, pero en lo más mínimo. Claro. En lo más mínimo estamos teniendo presente a Dios. Por eso es que Santiago nos dice aquí, mire, y no es de nosotros. Según lo que estamos estudiando, pues desde el primer siglo venían ellos así, dejándose en seducir. Entonces nosotros dejamos seducir. ¿Recuerdan ustedes de pronto algún caso de algún famoso en el Nuevo Testamento que haya caído en esa cuestión del qué dirán? ¿Sí lo recuerdan? Como dice un periodista deportivo de acá, de una cadena de noticias, ¿lo recuerdan? ¿Recuerdan el caso de Pedro
Pedro negó a Cristo con los 3 hermanos veces. gentiles. ¿Recuerdan el caso de Pedro con los hermanos Pero gentiles? cuando lo amonesta el apóstol Galacia. Pablo. Que cuando estaba solo Pedro con los gentiles se comportaba como ¿qué? Como gentil. Pero cuando llegaron unos de Jerusalén, cambió y empezó a comportarse y a exigir. Pablo, por eso Pablo le dice, y cuando yo supe eso, lo reprendí porque era digno de reprensión. ¿Qué le estaba pasando a Pedro? Para Pedro pesaba más la opinión de los hermanos que habían venido de Jerusalén que lo que él mismo había, ojo, mire, lo que él mismo había visto con sus ojos de lo que Dios había hecho con el pueblo gentil. Entonces, eso nos pasa a nosotros, pero tenemos que quitarnos eso de la cabeza, hermanos. El punto acá es que nosotros, nuestra motivación tiene que ser no ofender a Dios. El temor a Dios. El temor a Dios. Salomón en Proverbios dice que el principio de la sabiduría es ¿qué? Temor a El Dios. temor a Jehová. Pero no es el temor al castigo de Dios. O sea, no es el miedo a Dios. No es el miedo a Dios. Nosotros no tenemos que tenerle miedo a Dios. El Respeto. temor es esa reverencia, ese respeto y ese no quiero ofenderlo. No quiero ofenderlo. Yo no quiero hacer algo que ofenda a Dios. Yo no quiero hacer algo que yo no le pueda decir a Dios, Señor, mira, te presento esto. Lo que pasa es que nosotros pecamos de ingenuos. ¿Y saben dónde está reflejada nuestra ingenuidad, hermanos y hermanas? En que nosotros todavía le seguimos creyendo a Satanás. De que ese pecado que tenemos por allá guardadito, que Dios no lo sabe. Dios sabe todo. Total. Pero miren, en este momentico somos conscientes. Pero si hacemos un autoanálisis, yo sé que todos nosotros tenemos algo por ahí sin confesar. Y que creemos que, bueno, nadie supo. Miren, hermanos, si yo hago algo indebido, puede ser que ninguno de ustedes lo sepa nunca. Pero hay una gran verdad. Al que ofendí, sí lo sabe. Ahora, La tiene reclara que lo hice. Por eso el apóstol Juan, cuando escribe sus cartas, nos dice que el ideal es no pecar. Pero que si llegamos a pecar, tenemos un abogado, que es Jesucristo. Cristo, Pero sí. en el contexto, porque eso es primera de Juan capítulo 2, versículos 1 y 2. En el contexto, ahí finalizando, primera de Juan capítulo 1, dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es justo para perdonar nuestros pecados. Entonces, ojo, hermanos, porque es que nosotros nos estamos dejando enredar, nosotros nos estamos comiendo la carnada. Ojo, el deseo es suyo. Satanás le pone la carnada con su deseo, con lo que a usted le gusta. Miren, hermanos, no hay forma. ¿Ustedes creen que existe una tentación que sea generalizada? Como No. buenos latinos, que todo el mundo lo haga. No, Que nosotros somos exagerados y nos fascina generalizar. uno es tentado de acuerdo a su concupiscencia. Cada uno es tentado de sus propios deseos. Entonces, miren, se lo voy a poner de la siguiente manera. Cuando uno no tiene la concupiscencia, el deseo de tomar lo que no es de uno, en buen castellano eso se llama robar. ¿Ustedes creen que el diablo tienta a una persona que no tiene la concupiscencia de coger las cosas ajenas, la tienta con robar? No. 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 No, pues porque si no es la concupiscencia, si él no tiene ese deseo, pues ¿para qué se lo va a poner? Y ya está pecando. ¿Con qué? A los que no tienen don de lenguas, pero tienen una lengua que qué don.
Esos que dicen que dar información no es que sea pecado y que el chisme es salud. ¿Qué carnada pone Satanás? Cuando yo no sé controlar mi lengua. ¿Cuál es la carnada que me pone Satanás? Pone dos personas que estén rajando de alguien y uno ahí todo metido. Sí, o me pone a ver lo que yo quiero ver, lo que tengo en mi corazón. Ustedes saben que cuando yo empiezo a juzgar a un hermano o a un no creyente incluso, pues yo hablo de lo que tengo en mi corazón. ¿Sí sabían eso? Claro, ¿O no lo sabían? sí, sí. Sí, ¿lo sabían o no lo sabían? Es que están en un silencio. Mira, Sí, sí. está contando sus pecados. Entonces, lo que yo critico en el otro es el reflejo que yo veo en el otro de mí. Ojo con eso. Entonces nosotros tenemos que, y ahí es donde Satanás aprovecha todos esos deseos. Por eso no hay una tentación que sea generalizada, porque no todos tenemos los mismos deseos. Pero mire, versículo 16. Vamos al versículo 16. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces, versículo 16 nos está diciendo, ojo, no se equivoquen, no fallen. Todo lo que viene de Dios es bueno. Mire, dice el versículo 17, toda buena dádiva, todo buen regalo y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza. ¿Cómo así que no hay mudanza? Oiga, ¿usted cómo entiende esa partecita ahí de Santiago que dice en el cual no hay mudanza? Porque ¿Qué dijo Dios, Olga Lucía? Que porque pero después para Dios, no le vamos a preguntar. Dios es igual, Dios no cambia. Ok. Hermana Olga, habla a su micrófono. Alejo, ábrele el micrófono a Olga. Es que ella no se va a salvar que porque fue para Houston, pues. Si quiere puede contestar en inglés, no problem. No problem with me. Ah. Mírame, No va con with me. pues, mírame el inglés. Escúchame el inglés, Ave pues. María, no. A María, pues. A duras penas habla español. Okay. ¿Cómo entendés eso de que en Dios no hay mudanza? Que no cambia. Dios no cambia. Cambia el mismo, hoy y siempre. Esa palabra es clave, hermano, para que nosotros entendamos no solamente el tema de gozarnos en la tribulación, no solamente el motivarnos a sobrepasar la tentación, sino que es en todo. En Dios no hay mudanza, Dios no cambia. Lo que a Dios le gustó en el principio, le sigue gustando hoy. Lo que Dios quiso que hiciera el pueblo de Israel, que vivieran en santidad. Eso Moisés les dijo, sean santos porque vuestro Dios es santo. Pedro se lo repitió a la iglesia primitiva, a los judíos de la iglesia primitiva. Sean santos. Y eso sigue aplicando para nosotros. Esa cosa, eso que le gustó a Dios, le sigue gustando. Pero lo que le disgusta a Dios, lo que le disgustó a Dios en el pasado, ¿qué creen ustedes que pasa en el presente? ¿Le sigue disgustando? Le sigue disgustando. Nosotros, de Dios, solo recibimos bendiciones. Amén. 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 ¿Creen eso? Amén. Amén. ¿Ustedes realmente creen eso? Amén. Es lo que dice ese texto. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de Dios. Miren, hermanos, nosotros podemos contar muchas bendiciones. Y como dicen por acá en mi tierra, es que uno nace desnudo. Ya todo lo que tenemos es Es ganancia. ganancia.
ya todo lo que tenemos es ganancia. Pero ¿saben qué es muy triste, hermanos? Que nosotros no estemos entendiendo la bendición de Dios. Y no estamos entendiendo la bendición de Dios porque tal vez es lo que Satanás está orquestando. Porque Satanás siempre quiere, Satanás es el padre de la mentira y siempre ha querido mostrar que Dios es mentiroso, que Dios falta a su palabra. Entonces, nosotros, no por enseñanza bíblica, no por estudio de la palabra, sino por leer una cantidad de autores con pensamientos algunos muy buenos, otros no tanto, por estar escuchando, y eso lo voy a decir con mucho respeto, no sé si con alguno de ustedes pasa, mucho cuidado los predicadores que escuchan. No todo el que habla del Señor traza bien la palabra de verdad. Ustedes allá en Estados Unidos, siempre coloco a este señor de ejemplo, Cash Luna. Sí, el tipo es elocuente, el tipo habla bien, pero traza muy mal la palabra de Dios. En el Cono Sur, hermana Janet, no en Chile, pero ahí sí en Argentina, tienen a Dante Gebel, aunque el man es argentino, pero vive más en Estados Unidos. El tipo predica buenísimo. El tipo habla súper bien, pero no porque hable súper bien, eso significa que sea verdad. Yo sé, por aquí ya enseguida va a sentir el coscorronazo, me van a pegar con la almohada, ¿cierto? Acá en Colombia hay un predicador que se llama, el de Rock Estéreo, ¿cómo se llama? El que usted escucha. Rodrigo Riaño, sí, ella sabía, ella sabía. El tipo predica bien, habla bien, pero no traza bien la palabra de verdad. Entonces, ojo, yo no estoy diciendo, no escuchen a nadie más, solo escúchenme a mí. No. Pidámosle sabiduría al Señor para que eso que escuchamos, pues, sea lo que nos edifique. Y estoy colocando todo esto porque estas personas, muchas de ellas, y no solamente son algunos cuantos, son muchísimos, los que nos han hecho creer que la bendición de Dios viene representada con carro, casa y beca. La bendición de Dios viene representada con una cuenta de muchos millones en el banco. Pues hermanos, eso realmente no es así. Porque si eso es el boom de la bendición de Dios, pues tendríamos que aceptar que las personas más bendecidas son las que están haciendo o tienen negocios que son ilícitos. Pues porque si vamos a hablar de plata en el banco, pues ahí los mexicanos tienen, ¿ustedes qué creen? ¿Que el Chapo Guzmán tiene poquita plata en el banco? Millones sobre millones. Bueno, y acá en Colombia también hay muchos de esos, ¿no? Y en todo el mundo. Entonces, ojo, la bendición de Dios no viene representada en eso. Puede ser que vamos a tener unos días de prosperidad, sí, porque el Señor nos permite. Pero yo quiero que recuerden, cuando Satanás los esté tentando a ustedes y piensen, no, pero es que la bendición de Dios, no, mire, la bendición de Dios está en la salvación. La bendición de Dios está en la renovación de su espíritu. La renovación de Dios la bendición de Dios está en esa renovación de espíritu, donde usted está buscando más la justicia del reino que la añadidura. Entonces, esa es la bendición de Dios. La bendición de Dios es tener esta familia espiritual. Esa es la bendición de Dios. La bendición de Dios es tener tu familia contigo. Nosotros, como cristianos, debemos de entender muy bien
que hay cosas que tienen valor. Las cosas más importantes en nuestra vida tienen valor. Las otras solamente tienen precio. Las otras solamente, lo que no es importante solamente tiene precio. Cuando alguien le dijo a Jesús, Jesús, mire, yo quiero seguirlo. Jesús lo mira y le dice, mire, ¿por qué o para qué? Usted ya tuvo en cuenta de que las aves de los cielos tienen nidos y los zorros tienen madrigueras, las zorras tienen madrigueras, pero el Hijo del Hombre no tiene una almohada donde recostar su cabeza. Pues mire, esas no eran palabras de ningún predicador, eran las palabras de Jesús. Y yo no veo que le esté ofreciendo prosperidad al tipo por ninguna parte. Es más, lo que le está ofreciendo es una vida de sufrimiento, técnicamente hablando, le está ofreciendo es sufrimiento. Porque es que la bendición de Dios, hermanos, la vemos es con la capacidad que nosotros tenemos de compartir todo lo que Él nos ha dado. Si usted abre los ojos en la mañana, y cuando usted abre los ojos en la mañana dice, ay, otro día, ay, ya me sonó la alarma, ya tengo que ir a trabajar, ay, qué pereza, tenerme que levantar. Así estás tratando la bendición de Dios. Porque qué bendición es abrir los ojos cada mañana. Qué bendición es poder decir, uy, qué bueno, un nuevo día, me levanto y te doy muchas gracias, Señor, porque me voy a empezar a organizarme para irme a laburar. Cuando hay tantas personas que están necesitando un yo tengo. Entonces, el Señor nos bendice en todo. Yo vi bendiciones siempre que estoy en Solamente que tal vez el significado o el significante que tú tienes de bendición no es el mismo de Dios. Sin embargo, yo te animo esta noche. ¿A qué? Que seas ese cristiano exitoso que tú has querido ser. No, hermano, pero es que ellos... Tranquilo, hermanos. No me lo tienen que decir. Yo también he pasado, yo también paso por momentos en los que me desanimo. Pero lo importante no es que nosotros mantengamos una K, en álgebra eso es constante, la constante de, ay, siempre me mantengo animado. Si te desanimas, vuelve y párate. Si caes, levántate. Para el Señor, créanme, hermanos, al Señor no le importa si usted cae 100 veces. Siempre y cuando tenga las fuerzas para pararte, 101. Y si son 1000, pues que sea 1001. ¿Por qué? Porque el Señor no envió a su Hijo a morir por ti, a morir por mí, para que nosotros dejemos esto a mitad de camino. Hermanos, levanten la mano los que creen que ser cristiano es muy difícil. Háganmelo saber de alguna forma. Levanten la mano los que tienen la cámara abierta, si no me utilizan los emoticones de la pantalla. Y si ninguno vota, pues voy a asumir de que todos están diciendo que esto es lo más fácil que hay. Amén. Entonces levanten la mano los que dicen que ser cristiano es muy difícil. Los cuento. Amén. 1, 2, 3, 4, 5, Amén. 6 con Olga. Sí, difícil. Amén. Levanto la mano, levantaron la mano. Ok. Levantaron la mano, muy bien. Adriana también dice, Claudia dice que ser cristiano es muy difícil. Sí, ser cristiano es difícil. ¿Es difícil? Pero les voy a contar una cosa. Oiga, Estar en el mundo es mucho más difícil. Es muchísimo más difícil. Si usted está pensando, si Satanás le está poniendo en su cabecita, no, renuncia a ser cristiano porque esto es muy difícil, reciba un consejo de un amigo. El mundo es mucho más duro. Y si no me lo creía a mí,
créaselo a Jesús. Jesús dijo, en el mundo tendrás aflicción, en el mundo tendrán aflicción. Sí, aquí se sufre. Y aquí se sufre porque nos estamos doblegando a nosotros mismos. Pero de llegar a su oficina como Dios quiere, sin inteligencia. Aquí se sufre porque estamos luchando contra nosotros mismos. Mire, la única persona que usted debe tener de referencia para competir es usted. Si usted mañana se levanta y yo hoy voy a ser mejor que yo, de lo que fui ayer, voy a ser un mejor hijo de Dios, voy a ser un mejor discípulo. Y eso se empieza mostrando ¿cómo? Siendo un mejor hijo, siendo un mejor padre, siendo un mejor hermano. ¿Sí? Amén. Un mejor empleado, un mejor estudiante. Ahí se muestra. Es ahí, hermanos. Entonces, no nos equivoquemos. Hay forma de dominar nuestras concupiscencias. ¿Cómo? Recibiendo toda dádiva perfecta que viene de Dios. Cambiando nuestra manera de pensar. Ay, hermano, pero ¿por qué tengo que cambiar por qué tengo que cambiar mi manera de pensar? Yo soy así. Ninguno es así. Ninguno es así. Ningún ser humano, esto lo dice la psicología, ningún ser humano sufre el síndrome del producto terminado. Porque el ser humano nunca, mientras esté con vida, es un producto terminado. Yo les aseguro que si ustedes empiezan a hacer un examen, una autoevaluación, yo sé que en estos 2, casi 3 años de conectarnos todos los días, yo sé que todos hemos cambiado bastante. ¿Sí o no? Sí, correcto. Sí, sí, amén. Si estoy diciendo mentiras, me pueden hacer quedar mal también si quieren. Cierto que hemos aprendido bastante. Y cierto que hemos cambiado bastante. Ya no vemos las cosas hay muchas cosas que ya no vemos de la misma forma que la veíamos antes. Así Sí, es. correcto. Amén. ¿Y saben por qué es? Porque al menos 40, 45 minutos, 1 hora a veces, un poquito más de 1 hora en otras ocasiones, diariamente le estamos sacando para escudriñar y escuchar lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Amén, así es. Amén. Y yo creo en las promesas de Dios. Y yo sé que todo esto que nosotros les hemos enseñado y que muchos hermanos nos han enseñado, esa palabra no va a volver a Dios vacía, porque el Señor no va a permitir que llegue a él, que vuelva vacía, sino que esa palabra va a cumplir su propósito y va a dar frutos. Por eso muchos de ustedes, por eso todos ustedes, todos nosotros ya estamos dando frutos. Y quizá alguno me diga, hermano, ¿cómo así? No, pero yo todavía siento cierto como vergüenza, como pena, temor de hablarle a la gente. Pero ¿qué tanto has cambiado? Porque es que a veces nosotros creemos que el fruto es traer mucha gente y nosotros no traemos a nadie. El Señor cada día añade a la iglesia a los que van siendo salvos. Nosotros somos simples mensajeros, nosotros no cambiamos a nadie. A mí me da mucha risa cuando yo escucho hermanos que dicen y que no, es que yo he convertido a tanta gente. Y yo, wow, wow, mi amigo, pues, me quito el sombrero, no sé quitarme el sombrero y reírme, porque es que uno no convierte a nadie. No es un simple mensajero. El que convierte, Amén. el que transforma es Dios. Así Y yo sé es. que todos ustedes en este tiempo se han transformado y Amén. han crecido. Entonces, mire que sí se ven los frutos. Yo sé que muchos de ustedes han pasado situaciones muy difíciles de salud propias o de algún familiar, pero ahí siguen firmes y siguen testificando el poder de la oración y siguen testificando de, hermano, muchas gracias porque es que me sentí tan fortalecido. La hermana Jumer me decía eso hace unas semanas atrás, cuando Anita estuvo tan enferma, me decía, hermano, estoy tranquila, estoy fortalecida en el Señor. Y eso es dar fruto. Y eso es que la palabra no está volviendo vacía. Entonces, mis hermanos, los animo a que sean cristianos exitosos. Sí podemos no pecar. Sí podemos
ser completos y bienaventurados al sobrepasar la tentación. Tenemos todo para ser cristianos exitosos. Lo único que nos está haciendo falta es meterle ganas, echarle ganas de verdad. Hacer las cosas, no tratar, hacer las cosas. ¿Quiere ser un cristiano exitoso? Mañana no mire a ningún hermano de la congregación donde usted se reúne, a ningún hermano del mundo entero, porque usted, ay no, yo quiero ser mejor que ese hermano. No, no, eso es envidia. Mírese al espejo y diga, ¿sabe qué? Yo hoy te doy gracias, Señor, porque me regalaste la oportunidad, me diste la oportunidad de un nuevo día. Y Señor, de tu mano, hoy voy a ser un mejor hijo tuyo que lo que fui ayer. Y Amén. empiece su día con ese reto. Y recuérdese ese reto. Y cumple ese reto. Y si usted todos los días hace eso, ay, hermanos, créanme, las cosas funcionan, las cosas van a cambiar. Muchas cosas en su vida van a cambiar. Por su atención, muchísimas gracias. Dios me los bendiga. Hermano. Amén. Los espero Gracias. el día martes Gracias, hermano. para que sigamos estudiando Santiago, para que sigamos aprendiendo cuál es la vida del discípulo. Dios lo Amén. bendiga. ¿Sí? Dios les bendiga. Muchas gracias, hermano Néstor. Señor le bendiga. Gracias, hermano. Amén, hermana Dina. Gracias, Muchas gracias hermano. a todos. Bendiciones. Amén, igualmente.